Muy buenas noches, mis amados, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Gracias por la oportunidad. Para nosotros es un gran honor, es un gran placer que usted esté con nosotros, de verdad, y que podamos crecer de una manera sistemática, progresiva en el conocimiento de la Torah. Mientras más nos aproximamos a la Torah, mientras más leemos la Torah, mientras más conocemos cómo fue entregada, podemos entenderla mejor. Hoy un tema interesante, un tema que creo que ha traído gran confusión a mucha gente y es por esa razón aquí hoy. Es hablar del hombre de pecado. Mucha gente lo confunde y cree que el hombre de pecado es el anticristo. No, no, que es el anticristo. Entonces han hecho una mezcla por no entender los principios, los conceptos bíblicos. Hoy yo voy a aclarar en qué dimensión, dónde encaja el hombre de pecado y dónde encaja el anticristo. Que de cierta manera tiene alguna conexión, pero hoy vamos a tratar de ecualizar, de poner entendimiento claro, o sea, ponerle nombre a cada cosa, para que podamos nosotros avanzar. Hoy vamos a aprender muchos conceptos. Yo espero que usted tome nota. Yo espero que usted pueda, aparte de tomar nota, luego entraremos en un tiempo de preguntas, comentarios, y me gustaría oírlo. Así que inmediatamente iniciamos este tiempo. Le doy la bienvenida. Gracias por estar ahí, de verdad. Espero que seamos de gran bendición. Mire, el tema de hoy es el hombre de pecado. Yo quiero que usted me ponga mucha atención. Muchos han pensado, como decía, que el apóstol Pablo se estaba refiriendo al anticristo, al antimesías, sentado en el templo de Jerusalén, cuando escribió a Tesalonicenses. Ahora, cuando Pablo escribió el hijo de perdición en 2 de Tesalonicenses 2:8, él hace una mención de una palabra específica aquí, que mucha gente, al no tener el concepto correcto de lo que significa, ha tergiversado el entendimiento, creyendo que cuando él habló y utilizó la palabra que estaba sentado en el templo, el hijo de perdición estaba sentado en el templo, Pablo no utilizó una palabra griega común que se utiliza para describir el lugar santo del templo literal, de un templo literal, y es la palabra hierón. La palabra hierón es la palabra que comúnmente se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para describir el templo literal. Ahora, hay otra palabra que se utiliza también en el griego para definir y referirse, en este caso, al pueblo del Señor, a la congregación del Señor, a la asamblea santa del Señor, al templo del Ruach Kodesh, al templo del Espíritu Santo, y es la palabra griega naos. Aquí está la clave, mi amado, para entender todo lo que Pablo está diciendo aquí en 2 de Tesalonicenses, donde única vez y exclusivamente aparece el término hijo de perdición. Por tanto, cuando nuestro maestro, en su camino al madero a morir por nosotros, le dijo a los líderes religiosos lo siguiente, en Juan 2:9, destruyan este templo y en 3 días los levantaré. Eso está en Juan 2:9. El apóstol Pablo explica que Jesús se refería a su propio cuerpo como el templo, como está escrito en Juan 2:21, que dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Después de la cruz, después del madero, su asamblea, su pueblo, se convirtió en su cuerpo en la tierra. Su templo reconstruido y también conocido como la casa del Padre, que se compone de muchas moradas. Pablo declara que los creyentes son el naos o el templo de Dios, no el hierón. Aquí hay una diferencia muy importante. Por ejemplo,
En primera de Corintios 3:16 y en segunda de Corintios 6:16 también habla acerca del templo, pero utiliza, en vez de hierón, utiliza naos. Mire que dice, ¿no saben que son el templo, naos, de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Dice segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué concierto tiene el templo? Usted ve, la palabra utilizada en griego es naos. Porque ustedes son el templo, naos, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ustedes. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, cuando leemos segunda de Tesalonicenses, vemos acerca de este hecho importante aquí que define el concepto y el contexto de lo que Pablo está diciendo cuando se refiere al hombre de pecado. En segunda de Tesalonicenses, donde aparece este término, Pablo dice lo siguiente, y aquí yo quiero que usted me ponga mucha atención, luego de entender los dos conceptos de templo en el Nuevo Testamento. El primer concepto es el templo físico. Y el segundo concepto, que es naos, significa el cuerpo del Mesías, su congregación, su asamblea, que se conoce en círculos cristianos como su iglesia. Está hablando en un término espiritual para que usted entienda, no en un término literal, como un templo literal, porque esa palabra en el Nuevo Testamento es hierón, perdón. Aquí en segunda de Tesalonicenses él utiliza la palabra naos. Por tanto, él no se está refiriendo aquí entonces a un templo literal físico, sino se está refiriendo a su pueblo. Y aquí está el contexto de esta escritura que yo voy a definir, voy a tratar de desglosar despacio para que usted lo pueda ver. Lo primero que Pablo dice aquí, que me llama la atención muy seriamente, es que él dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. La palabra aquí templo, como acabamos de definir, en vez de ser hierón, es naos, que es una referencia directa a su asamblea, a su pueblo santo. Por tanto, el hombre de pecado tiene que estar conectado a ese término, a ese concepto. Por tanto, decir que el anticristo se sentará en ese templo, ahí inmediatamente es una eisegesis, es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque no podría caber dentro del contexto de lo que Pablo está diciendo. Por eso él dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, viste, el hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok. Permítame ahora analizar estos versos muy poderosos donde habla del hombre de pecado. Ya sabemos que el contexto es un templo, no es un templo físico, es un templo espiritual, es el pueblo de Dios. Entonces, lo que Pablo aquí está enfatizando en el contexto de esta porción es el engaño. El engaño. Pablo dijo, no dejen que nadie los engañe. La versión King James dice, por ninguna manera. La NSA dice, de ninguna forma. Es importante notar que el engaño aquí es un pecado de dos partes. El engaño tiene dos aristas. Uno consiste en el que engaña, o sea, el engañador, y el engañado. Sin ambas partes, no puede haber pecado de engaño. Por tanto, es importante también notar que el tiempo en que vivimos es un tiempo de engaño, como dice segunda de Tesalonicenses 3:1-3. Dice, sepan también esto, que en los postreros días
Vendrán tiempos peligrosos, más que los hombres malos, más los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Su servidor lo sabe, yo que estoy aquí comunicando este verso, estudiando esta porción. Por muchos años ya de mis 17 años de haberme entregado mi vida al Señor, yo he sido atrapado en este pecado. Tenga en cuenta que no confesé haber sido atrapado por un engañador, como un engañador, sino como un engañado. En este camino a muchos de nosotros, a la mayoría podría decir, nos han engañado a través de falsas doctrinas. Debemos recordar que ser engañado y dejarse engañar también es un pecado. Por tanto, Pablo está hablando aquí, no dejen que nadie los engañe. Ahora, ¿qué es un pecado? ¿Qué es un engaño? ¿Qué es pecado? Un engaño es una creencia falsa. Cuando tú no comprendes una palabra, un texto, un concepto hebreo, tú estás siendo engañado. Nuestro papel es no dejar que nos engañen. Es por eso que debemos estudiar, profundizar constantemente, revisar lo que creemos. He aprendido bien de muchas maneras que hemos sido engañados. Permítame abordar alguna de ellas. Nosotros hemos sido doctrinalmente, donde los engañadores de Efesios 4 usan el manto de pseudointelectualismo y de erudición para este tipo de engaño y trampa. Mientras más la gente es más intelectual y dice que es un erudito y estudia mucho, usted puede ser engañado. Efesios 4:14 dice, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hemos sido también encantados muchas veces. Hemos sido engañados porque nos han manipulado nuestros sentimientos. Es decir, hemos sido encantados. Hemos sido también engañados, en otras palabras, en el ámbito emocional, donde los engañadores de 2 de Corintios 11:26, usando los sentimientos, una de las formas como somos engañados es cuando nos manipulan en los sentimientos. Y esa gente te hace sentir bien contigo mismo. 2 de Corintios dice 11:26, en jornadas muchas veces, peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro entre los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. Otro de los engaños muy frecuentes que nos encontramos, que muchos quizás hemos sido engañados, es que existe el engaño en el reino espiritual, donde los engañadores supuestamente están llenos del Espíritu de Dios. Y es por eso que la Biblia nos dice que examinemos los espíritus. La Escritura dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. 1 Juan 4:1. Por tanto, lo que Pablo está diciendo aquí en este verso de 2 de Tesalonicenses, cuando habla del hombre de pecado, es que le está diciendo a su pueblo, a su eclesía, perdón, al pueblo del Mesías, la cual es él es un apóstol, él es un enviado, él es un representante de ese reino, que se cuiden de los engañadores, que no se dejen engañar, que no se dejen manipular. Y como dije, para que haya engaño, se necesitan dos. Alguien que engaña y usted que se deje engañar. Es por tanto que usted no debe dejar de engañarse por lo que le habla, le enseña, lo puede manipular en muchas áreas como usted ha visto. Ahora, observe aquí el término el hombre de 2 de Tesalonicenses 2. Este hombre es el mismo, en sí mismo, un engañador.
y cae en dos categorías. La primera categoría es el engañador que no confiesa que Yeshua es el Mesías. Escúcheme muy bien. Todo el que no confiesa que Yeshua es el Mesías ha sido manipulado. El que ha aprendido y que ha vendido y el que ha comprado esta mentira ha sido engañado. Segunda de Juan 7, segunda de Juan 7, sí, verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahí dice que no confiesan que Yeshua el Mesías ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y anticristo. Escuche muy bien aquí, Este hombre de segunda de Tesalonicenses es un artífice del engaño. Y Pablo le está diciendo, no permitan que este hombre los engañe. Porque el que se deja engañar, una de las cosas con la cual es engañado es cuando él no entiende, no confiesa, no sabe que Yeshua es el Mesías y que se ha manifestado en carne. Este es el primero. El segundo es que el que confiesa es el que confiesa a Yeshua. Y ellos son los que vienen en su nombre diciendo que él es el Mesías, pero con el propósito central de engañar. Escuche bien. Sí, porque hay gente que sí, que vienen en nombre de él. Él le ha dado la autoridad, pero en vez de servir, en vez de edificar, lo que hacen es engañar, manipular. El libro de Marcos 13:6 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. O sea, la gente dirá, sí, Jesús es el Mesías, sí, creemos en él, pero el producto de su expresión y de su servicio es engañar a muchos. Pedro dice también, en segunda de Pedro 2:13, deleitándose con sus engaños mientras comen con ustedes. O sea, te tienen, mire, en un delirio, te tienen como un hechizo, un engaño. Este hombre que está hablando aquí en Tesalonicenses son personas que vienen, incluso muchos de ellos, en nombre del Mesías, pero que te engañan, que te manipulan. El engaño es un pecado del que dejamos, si nosotros dejamos que suceda, y muchas veces, yo creo que muchas veces, nosotros nunca nos arrepentimos. Cuando las personas son engañadas, no saben que han sido engañadas. Y la verdad es que no quieren saber, y mucho menos arrepentirse de ello. ¿Por qué? Porque no saben. Y es por eso que cuando la gente se deja engañar y vive la mentira y cohabita con la mentira, coquetea con la mentira, engañado porque no sabe que está engañado, la Biblia enseña que el Señor te envía un poder engañoso. Cuando tú no velas, cuando tú no estás apercibido, cuando tú no validas lo que te enseñan, cuando tú recibes fácilmente cualquier persona que habla, que enseña, incluyendo el intelectual, incluyendo personas que son eruditos, incluyendo personas que hablan de la palabra, incluyendo también judíos. Si tú no mides, validas lo que se te está enseñando, puede ser que te estén engañando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo aquí en segundo de Tesalonicenses, apercíbanse de que no lo engañen. Ese es el contexto aquí. Es por eso que segunda de Tesalonicenses 2:10-11 dice, y con todo engaño de iniquidad, con todo engaño de iniquidad para que se pierdan. En otras palabras, el engaño produce que usted se desvíe del camino correcto, de la Torá, de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Por cuanto no recibieron el amor por la verdad para ser salvos. Porque cuando uno ama la verdad,
Uno la persigue, uno la busca, uno está detrás de ella. Uno gasta tiempo, gasta esfuerzo, gasta dinero encontrándola. Pero cuando usted recibe a cualquiera que le habla, quizás sin validar lo que le dicen, usted está en el proceso de que lo engañe. Y es por eso que dice el verso 11, por esto, porque no tienen amor por la verdad, porque el engaño te lleva a pecar, a fallar, a caer. Entonces dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso está en segunda de Tesalonicenses 2, 10, 11, en el texto que estamos estudiando. En otras palabras, permítame resumir. Si estás engañado, si te engañaron, el que tiene la culpa eres tú. Y ahora usted necesita arrepentirse. Incluso usted debe arrepentirse de ser engañado cuando no sabes de qué te engaña. Y si no lo haces, tendrás muchos problemas. Pero si tú te arrepientes, te levantas, Dios lo hará saber. Dios te revelará el engaño. Dios te mostrará. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que existe un pueblo, una asamblea del Señor falsificada, mi amado, que parece la verdadera, que habla cosas grandes. Este hombre al que se refiere aquí Pablo es un hombre corporativo de pecado. Es un hijo del engaño. Lo que lo ha engendrado, lo que lo ha parido es el engaño. Y por eso vende el engaño, transmite el engaño. Una persona que ha sido manipulada, que ha sido engañada, también transmitirá el engaño. Es contrario a la asamblea verdadera, al pueblo de Dios verdadero, que es un hijo también corporativo. Y es el cuerpo del Mesías, cuerpo singular, pero plural en su esencia. Es lo mismo aquí. Este hombre de pecado es algo corporativo que está refiriéndose Pablo. Al igual que el pueblo de Dios es el hijo de Dios corporativo, el cuerpo de Dios es corporativo. Pablo llama aquí al hijo de perdición, al hombre de pecado, él le llama un misterio que estaba en ese momento ya operando hasta el momento de ser revelado. Y Pablo en esa carta lo está revelando. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 2 es profecía. Es profecía siendo cumplida. Para entender la profecía, uno tiene que usar ciertas claves bíblicas, ciertas llaves que te abren y te dan el entendimiento preciso de lo que la profecía es en la Escritura. Hay una clave importante para entender el significado del hombre de pecado corporativo o el hombre de anarquía. Ya, ¿y cuál es, Fernando? Es que el singular en la Escritura describe el plural. Escúcheme muy bien, por favor. Fernando, ¿y cómo es eso que el singular describe el plural? Bueno, mira algunos ejemplos bíblicos de lo que le quiero decir. Cuando la palabra del sembrador es expresada, aquí se describe el principio de singular, describe lo plural. Aquí se explica claramente este concepto, este principio bíblico. Cuando los trabajadores perdieron al sembrador, si debían tomar el trigo falsificado, o sea, la cizaña, de entre la cosecha verdadera, el sembrador respondió lo siguiente. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. Usted puede notar aquí, este principio de singular describe lo plural. Y aquí se puede notar que la cizaña singular es plural. Es un hombre corporativo. Es el pueblo del Señor a la cual aquí se refiere en un concepto profético que en su tiempo de madurez es expuesto
y se le llama tiempo de cosecha. Y en este tiempo el Eterno envió sus mensajeros a eliminar de su reino todos los que ofenden y no practican la Torá. Porque todo el que no practica la Torá, como este hombre corporativo del mal, que es el hombre de falsificación, el hombre de pecado, prolifera la mentira, vende la mentira, enseña la mentira, con el propósito siempre de que usted practique la iniquidad, que no guarde los mandamientos de Dios. Se puede notar el mismo principio cuando la Biblia dice que en la casa de Abraham habían dos mujeres. Estaba Agar, la esclava, que producía la carne, y Sara, que producía la promesa del espíritu. Ismael y Isaac crecieron en la misma casa, pero nos dice el texto que Agar era Arabia, Dios, y Sara Jerusalén. Aquí podemos detenidamente y claramente ver el principio, que en lo singular es plural en la escritura cuando habla de algo profético. Gálatas 4, 21, 23 dice, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otra de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, porque todos son los dos pactos, el uno el monte Sinaí, el que engendra para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén. Y esto es en servidumbre con sus hijos, mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Entonces, este concepto también se ve aquí. Este principio de que lo singular es corporativo es frecuentemente utilizado en las escrituras. Cuando vemos también segunda de Juan 7 y primera de Juan 2, 18 y verso 22 también, estas escrituras nos dicen que hace casi 2000 años hubo muchos anticristos, muchos antimesías, ya que como la misma palabra nos enseña, el antimesías no es tampoco un nombre literalmente que se llama así. El concepto que Juan maneja es un espíritu. El espíritu de antimesías opera en estos engañadores, en este hombre corporativo llamado el hombre de pecado. Es por eso que Juan dice, pero muchos engañadores han salido por el mundo, ¿sabes?, que no confiesan que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne. Quien esto hace, escuche, es engañador. El contexto de lo que Pablo está hablando aquí en segunda de Tesalonicenses, cuando habla del hombre de pecado. Él le dice a su pueblo, no dejen que lo engañen. ¿Por qué? Porque hay gente que habla en nombre del Señor, que predica la palabra, que engaña. Y ese opera y es también un antimesías. Esto es muy importante que usted lo entienda. Por tanto, hay que notar que muchos engañadores son el engañador singular, el que opera este espíritu de antimesías. Por eso Juan también dice, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el antimesías viene, así ahora han surgido muchos, dice antimesías. ¿Quiénes son estos antimesías? ¿Quiénes son estos que operan en ese espíritu? Son esas personas que hablan engaño, que engañan, que manipulan, que vierten veneno, que dan con el consejo de la serpiente. Y ahí él dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí hay que notar que este verso nos enseña que el único antimesías se describe como muchos antimesías. No es uno solo, son muchos, porque es un espíritu que opera en personas que se han desviado, personas que se han apartado de la esencia de la Torá. Primera de Juan 2:22 también dice que el que niega que Jesús es el Mesías también incurre en este pecado. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mesías.
Todo el que diga que Yeshua no es el Mesías está operando en un espíritu anticristo, antimesías, y se puede encapsular o se puede colocar dentro de esas personas que se conoce, que Pablo está hablando aquí como el hombre de pecado. Es un hombre corporativo. Es una agrupación de gente que está adentro de este hombre. Por eso dice, es antimesías el que niega al Padre y al Hijo. Veo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando usted va también a Génesis 36:19 y Génesis 36:8, se sorprenderá de algo importante que está muy conectado a lo que estamos diciendo. Mire qué dice Génesis 36:19. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes, y él es Edom. El verso 38 dice, Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es Edom. Veo, Esaú es Edom. Vemos aquí el principio de nuevo. Vemos en estos dos versículos de las escrituras que el singular Esaú es el plural Edom. Es decir, Edom son los muchos descendientes de Esaú. ¿Ya lo puede entender? ¿Lo ve claro? El punto es este, mire, el punto es este. Usando la clave de la profecía del singular que describe el plural, este hombre de pecado en segunda de Tesalonicenses es una pluralidad, es un hombre corporativo, es un hombre colectivo de personas. El él aquí es ellos, un grupo que el Eterno va a matar, como dice Tesalonicenses 2:8, lo va a erradicar. Dice, y luego se revelará aquel que no tiene la ley. El que no tiene la ley, el que camina desobedeciendo a los mandamientos, el que no obedece la Torá, ese se revelará en un momento. Y dice, a quien el Señor matará con el aliento de su boca y terminará con la aparición de su venida. Ahora, ¿cuál es su misión encubierta? ¿Cuál misión tiene este hombre? ¿Qué es lo que se descubre? La misión de este hombre corporativo que habla aquí en este verso es literalmente robar, matar, destruir. Pero la destrucción que se está haciendo justo ante nuestros ojos se está haciendo en encubierto. Hay un encubrimiento, hay un engaño, hay una simulación. Muchos de esas personas han sido engañados, pero ellos creen que están en la verdad, pero están hablando mentira. El hombre de segunda de Tesalonicenses 2 está oculto, está encubierto, ya que dice que será revelado. Por eso dice, y el hombre de iniquidad será revelado en el verso 2:3 de segunda de Tesalonicenses. Es la misma palabra que Pedro en el capítulo 2, verso 1-3 dice, pero falsos profetas también se levantaron entre la gente, así como también habrá falsos maestros entre ustedes, quienes secretamente introducirán herejías destructivas, incluso negando al maestro que los compró, provocando una rápida destrucción sobre ellos mismos. Y en su codicia lo explotarán con palabras falsas. Su juicio desde hace mucho tiempo no está inactivo y su destrucción no está dormida. O sea, algún día llegará, el juicio vendrá, pero tarde o temprano será juzgado, aunque tarde. En otras palabras, no están dormidos a lo que estás haciendo. El que está dormido, el que está siendo manipulado, el que está siendo engañado. Esta misma palabra se usa en Romanos 9:22. Romanos dice, ¿qué pasaría si el Eterno, aunque dispuesto a demostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con paciencia, escuche bien, a los recipientes de ira preparados para destrucción? Cuando usted observa el contexto, la forma de ver este verso se ven de dos maneras y las dos son correctas. Estas vasijas que fueron preparadas para ira fueron hechas para destruir.
Al igual que una termita está hecha para destruir. Y están hechos para ser destruidos por Dios también. Está hecho para destruir, pero también Dios lo destinó para ser destruido. Como dice 2 de Tesalonicenses 2:8. Es la misma palabra utilizada en Juan 17:2 que se refiere a Judas Iscariote como hijo de perdición. ¿Cree usted que el término Iscariot está ahí por casualidad? No, es el único de los 12 que tiene una identificación de dónde procede. ¿Por qué? Porque Dios lo quería que tú lo supieras y que yo también. Ahora, ¿de dónde? ¿Qué lugar es Iscariot? Bueno, Iscariot es una región de Edom. Judas es descendiente de Esaú, que luego se convirtió en Edom. Por eso la Biblia te lo enseña, para que tú entiendas que hay una conexión entre Edom y Esaú. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Esto es un clásico midrash judío, hebreo. Esaú aquí es Edom. Y el hombre de pecado, que se le llama también a Judas, está en plena conexión con 2 de Tesalonicenses capítulo 2, porque en 2 de Tesalonicenses, para que tú tengas un ejemplo claro de lo que él está hablando, se refería literalmente a Esaú. El hombre de iniquidad es Esaú. Dios te está dando un midrash para que entiendas de algo físico y luego lo espiritual. Con este hombre de iniquidad en el cuerpo del Mesías, no es de extrañar que hay miles de congregaciones, miles de creyentes que están contrarias a la Torá, que es un engaño muy grande, es un engaño religioso, espiritual muy grande y muy profundo. El libro de Jacer, un documento histórico muy interesante, mencionado dos veces en la Biblia, dice de Saúl lo siguiente. Mire qué dice el libro de Jacer de Saúl. Dice, en ese tiempo Isaac envió a su hijo menor, Jacob, a la casa de Shem y Eber. Y él aprendió instrucciones de Dios. Y Jacob permaneció en la casa de Shem y Eber 32 años. Y Esaú, su hermano, no fue. Usted ve, aquí hay un contraste muy lindo aquí, porque lo que Dios hace desde el principio al final de la escritura, escúcheme muy bien, es que pone dos pares en la escritura para que usted vea un hombre justo y un hombre injusto. ¿Cuál es el modelo práctico de un hombre justo y un hombre injusto? Es lo mismo que está pasando aquí en 2 Tesalonicenses. Cuando él dice que el hombre de pecado está infiltrado en el pueblo de Dios, en su naos, en su cuerpo corporativo, que es su asamblea, que es Israel. Por eso él dice, no se dejen engañar. Inclusive hay gente aquí infiltrada que son parte de este pueblo, dicen que me sirven, pero están engañando. ¿Y cuál es el engaño? Que dicen que no hay que obedecer los mandamientos. Eso es lo que está pasando ahí. Y él hace un midrash aquí de Esaú, pero hace contrario también para que usted vea la vida de Jacob. Aquí Jacob, en este verso de Jacer, nos dice que era un hombre estudioso de la Torá. Fue a la escuela de Shem y Eber. Pero Esaú no le interesaba eso. Pero mire qué dice de él para que usted entienda. Dice que no quiso ir. Dice, y él permaneció en la casa de su padre en la tierra de Canaán. Y Esaú dice, era un hombre intrigante, y escuche bien la palabra que usa, engañoso. Es la misma palabra que Pablo está utilizando en 2 de Tesalonicenses, advirtiendo de este hombre corporativo que está infiltrado en el pueblo de Dios. Está enseñando enseñanzas que hacen desviar del camino correcto, que hacen salir al hombre de la Torá. Y dice, uno que cazaba, Esaú hacía esto, uno que cazaba los corazones de los hombres y los persuadía con engaño. Ya usted puede ver por qué Pablo utiliza este midrash y menciona el hombre de pecado. Se estaba refiriendo a Esaú. Esaú era un hombre engañador también.
un hombre que persuadía a los demás, un hombre que cazaba los corazones de los hombres, o sea, lo engañaba, en otras palabras, lo persuadía, lo sacaba del camino correcto, un embaucador. Si trazamos una línea de tiempo, podemos ver que este es el cumplimiento profético de Génesis 3:15. Fue lo que Dios planteó cuando el desastre más grande de la historia de la humanidad sucedió en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. Inmediatamente Dios se levanta en la historia y jura, establece un convenio con él mismo. Él jura, es la palabra hebrea sheba, que significa juramento, que es un convenio, es una palabra empeñada. Y Dios dice que habrá una enemistad entre las dos simientes, porque esa es la historia de la escritura, dos simientes. La historia de la escritura es, en su centralidad, dos tipos de personas en la tierra, que Dios fue el que estableció la enemistad entre ellas dos. O sea, no puede haber amistad entre la iniquidad y la justicia. No puede haber unidad, coinonía, sinergia, pacto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y eso está establecido por el Creador. Es una sanción, es un juramento del mismo. Este hombre de pecado puede verse también en Revelación 13:18. Es cuando dice, aquí existe sabiduría. ¿Qué es el que tenga entendimiento? Considere, dice, la multitud. La palabra original ahí es aritmos. Es la palabra hebrea mitzpar, de donde viene la palabra bar mitzbar, que es números. El libro de números viene de esta palabra mitzpar, que significa contar o poner en un libro. Es cuando usted es registrado en un libro. Por eso él dice, considere la multitud de la bestia. Hay una traducción que dice el número, pero es la traducción correcta es la multitud, porque está hablando de un hombre corporativo, está hablando de una entidad corporativa que le da la espalda a Dios. Por eso dice, por cuanto ella dice, es un hombre. Tú ves, aquí se cumple también el principio de que lo singular es lo plural en la escritura. Esta multitud es un hombre. Cuando tú rastreas la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, tú puedes notar que este concepto de una entidad corporativa siempre es el punto neurálgico de todas las historias bíblicas. Porque está hablando de la tierra de dos hombres. Y por eso dice, y su multitud, que es un número que es contado, un número plural, es Shi Sig Sigma. El término aritmos y mitzpar viene de un término hebreo o una raíz hebrea que es safar, que significa literalmente acto de reunir, un libro, números, declarar. Como cuando usted fue declarado y le dieron un acta de nacimiento. Esto es muy importante. Al continuar con nuestro hombre de pecado, tenemos en el libro de Daniel una estatua que representaba a un hombre. Ese hombre, como el término le enseña, es un hombre, es algo singular. Pero cuando usted lo ve y lo desglosa, eran reinos. Era una multitud de personas. Que aunque era un hombre singular, esta estatua representaba reinos. Es por eso que Daniel dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, tú ves, singular. Como si fuera un hombre singular, pero sabemos que es un hombre corporativo. Sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas, sus pies. La vida de Caín en el principio nos da también una idea de los detalles de este hombre, cómo este hombre operaba. Génesis 4:1-3 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Eterno he adquirido un hombre. Usted ve la misma palabra que utiliza Apocalipsis, la misma palabra que utiliza Daniel. Está hablando de un hombre, varón, porque representa esta entidad corporativa de injusticia en la tierra.
Por eso dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue el pastor de ovejas, y Caín fue el labrador de la tierra. Y aconteció dando el tiempo, el original dice, al final de los tiempos, dice. Está describiendo lo mismo que dice el libro de Mateo 13, cuando habla del trigo y la cizaña. Que habla que en el tiempo de la cosecha, o sea, el tiempo del fin, se manifestará quién es genuino y quién no. Y por eso dice, Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Eterno. Cuando estudiamos a Caín, Caín es en la escritura el paradigma del hombre de pecado. Es el primer hombre en la tierra que opera con el espíritu de antimesías. Cuando usted estudia la vida de Caín, la primera mención de casi todo lo malvado en la vida opera en él. Y eso va a ser repetitivo en este hombre de pecado y de todo lo que subsecuentemente, luego de Caín, operan en este hombre. Dígase Esaú, dígase también Ismael, y todos los hombres a través de la historia que han operado en este renglón, en este hombre de pecado. En la historia de Caín podemos ver que primera vez que podemos notar el concepto de tomar, de poseer, de comprar a la fuerza. Está hablando aquí en un término de fuerza, de arrancar. Es aquí. La primera vez también que hablamos de los días finales. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, cuando tú estudias la vida de Caín, tú puedes entender qué pasará en el final. La historia de Caín es un paradigma profético de lo que sucederá al final de los tiempos. Es por eso que está conectado esta palabra, kazatz, final de los días, a cortar. Ya que como él también fue cortado, así será cortado todo el que manifieste el patrón de él. Es la primera vez en la escritura, la primera mención de un hombre en la tierra que no respeta a nadie. Es la primera mención también de alguien que tiene rencor, que alguien que opera en odio, que alguien que opera en ira. Es la primera vez que en la Biblia habla de alguien que cae. Naval, de donde viene la palabra Nefilín. Es la primera vez también que en la escritura se expresa el concepto de hacerse cargo de su propia vida, dándole la espalda al Creador. Es por tanto que Caín es el paradigma, el modelo del espíritu de anticristo que muchos otros manifestarán en la historia. Es la primera vez también en la historia de Caín que la palabra asesinato, la palabra matar aparece. Es la primera vez también que un hombre ha sido maldito. Es la primera vez también de un hombre que es un fugitivo. También la primera vez de un hombre que es errante, que es un vagabundo. La primera vez, escuchen bien, el término iniquidad aparece por primera vez en la historia de Caín. O sea, Caín es el templado, es el modelo fidedigno y claro en la escritura de la iniquidad. Estudiando a Caín, estudiando a Ismael, estudiando a Esaú, estudiando a tanta gente en la escritura que operó de esa manera, usted puede ver el patrón de este hombre corporativo, de esta entidad espiritual que le da la espalda a Dios. Por tanto, el que camina en iniquidad será castigado, tendrá una consecuencia negativa en su vida. Es la primera vez también en la escritura que por primera vez aparece la palabra satar, que es la palabra para ocultismo, para esconderse. Esto, y no es una palabra buena en la escritura. Cada vez, todas estas palabras que usted está viendo aquí, que por primera vez salen en la vida de Caín y que se repite en esta simiente en la tierra, la misma cosa parece, las mismas características. Era porque Dios quería que tú entendieras que cada vez que apareciera algún patrón en una persona de esa manera, en cualquiera de estas características que por primera vez aparecen en Caín, tú pudieras entender que pertenece a un sistema operativo, a un hombre corporativo que no es la voluntad de él. Es la primera vez en la escritura también que sale la palabra kots. Cada vez que sale es un término
negativo también. O sea, todos estos conceptos que hemos hablado son todos negativos. Es igual también, escucha, esto es muy importante también. ¿Cómo también se expresa este hombre corporativo? ¿Cómo se manifiesta el espíritu de antimesías que opera en este hombre corporativo? Que Caín es el paradigma. Bueno, que su suelo no producirá. No produce. Será una persona improductiva en todas las áreas de su vida, tanto espiritual como mental, como también físicamente. Es un mentiroso también. Dentro de la familia de Caín también existen algunas características que ahora voy a introducirlas, muy significativas, que nos dan una idea también a nosotros de cómo opera este sistema operativo, de cómo opera este hombre de pecado. Y es que estas personas son los forjadores o los edificadores de las grandes ciudades. Fueron también los inventores, esa simiente de Caín, fueron los inventores también de los instrumentos seductores. Son inventores, son los forjadores del bronce. ¿Por qué son forjadores del bronce y también del hierro? Es la palabra hebrea nahash en hebreo. La palabra bronce es nahash, que significa también serpiente. ¿Es casualidad que usted cree que aquí se menciona serpiente porque es un término lindo? No es para que usted tenga una idea en su mente de que Caín y todo el que opera en este espíritu antimesías y que pertenece a este hombre corporativo, este hombre de pecado, tiene características serpentinas en su vida. Es una persona astuta, engañadora. ¿Cree usted que es casualidad que esta misma palabra bronce aparece en los pies de ese hombre también en Daniel? Y también la palabra hierro, que es barzel, que son armas. ¿Por qué armas? Porque cuando Caín dejó de producir en la tierra, en vez de usar los elementos que usaba para arar la tierra, ya que la tierra no le producía, comenzó a tener armas de guerra, armas forjadas de hierro para matar a otro. Y por eso le hicieron un tributo a Caín también. Cuando uno de sus descendientes le llamaron Tubal Caín, que significa poseer el mundo. Y una de las características más importantes que nos hacen abrir la mente es que este hombre, este espíritu opera de una manera, miren, vil. Y es que siempre querrá matar al primogénito. Siempre estará con la intención de matar al Hijo de Dios, al verdadero creyente, ya sea verbalmente, ya sea destruyendo su reputación, ya sea murmurándolo, ya sea maldiciéndolo, pero también físicamente. ¿Puede entender ya esto? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla del hombre del pecado? Génesis 16, 11, 12 dice algo también importante acerca de Esaf. Dice lo siguiente. Además le dijo el ángel del Señor aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Escuche bien la palabra que utiliza, la misma palabra. Su hombre será Ismael, perdón, Ismael es que estoy hablando. Porque el Eterno ha oído tu aflicción. Y un hombre, la misma palabra. Usted ve el mismo concepto de Tesalonicenses. El mismo concepto de Apocalipsis. El mismo concepto de cuando habla de Caín. El mismo concepto cuando habla de Ismael también. Lo llama un hombre, pero le da un atributo que es un hombre fiero. Por eso dice, su mano será contra todos y la mano contra todos, todos contra él. O sea, ese era un hombre conflictivo toda la vida. Y dice, y siempre estará delante de su hermano. O sea, en otras palabras, esto es un término profético. Cada vez que Israel vaya a un lugar o la simiente correcta esté en alguna persona, ¿qué es la simiente? La palabra de Dios. Cuando alguien sea un creyente verdadero, nacido del agua y del espíritu, un hijo de Dios, esta simiente que opera en personas siempre estará delante de ti, haciéndote la vida difícil.
Escúcheme muy bien esto es muy importante. El texto es muy claro. Él utiliza un término para fiero que es peré. La palabra hebrea aquí es literalmente la palabra para flor silvestre. El enfoque de nuestra revelación aquí es que su mano será contra todos y la mano de todos estará contra él. En otras palabras, será un hombre de guerra, en constante lucha. Ahora, la parte más relevante es que siempre habitará en la cara de su hermano, siempre estará ahí, poniéndosela difícil al hijo de la promesa, al verdadero creyente. En el momento en que se escribió este verso era Isaac. Isaac representaba la simiente correcta en la tierra, el hombre justo. Y Ismael representaba a esta entidad, a este hombre de pecado, tipificado desde el principio. Ahora, una de las características primarias de Ismael y de todo ese grupo, ese hombre de pecado, es que no oye a Dios, no escucha. ¿Por qué usted cree que la expresión más importante dentro del judaísmo es un término llamado Shema, que significa literalmente escucha? Porque, mi amado, el pueblo de Dios que obedece su palabra, lo hace porque escucha a Dios. Y el que no escucha entonces no lo representa realmente. Y es por eso que Ismael representa a este paradigma de alguien que no escucha. Él opera contrario a su llamado, a su diseño. Su nombre literalmente significa el que escucha a Dios. Su nombre significa Dios escuchará, pero él no escucha. ¿A quién no escucha? ¿A quién no escucha? A Dios, a los líderes, a su padre, a su madre, a los profetas de Dios. Cuando llegamos a Esaú también, en el capítulo 25 nos da la misma idea. Un hombre, también dice un hombre. ¿Es coincidencia? ¿Usted cree que es coincidencia todo eso? No, es que es un mensaje codificado, clarísimo ya, porque estamos revelando este código, esta línea desde el principio hasta el final, mi amado, de lo que la Biblia realmente está hablando desde el principio hasta el final. Es un mensaje tan certero y continuo que no hay margen de que usted se equivoque. Si puede llevar el hilo conductor de toda la Biblia. Es por eso que dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, un hombre de campo. También dice que era un hombre. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. La palabra ahí, escuche bien, que dice un hombre de campo, también nos da la idea del lugar donde él operaba. ¿Dónde? En el campo. Es por eso que usted puede ver siempre que las parábolas, los profetas utilizaban este mismo tipo de lenguaje para poder transmitir sus verdades bíblicas en sentido profético. Utilizaban el campo, que era el mundo, que era la tierra. Pero llama entonces el lugar donde opera este hombre en el campo. Al igual también que Ismael, que era una flor silvestre. ¿Dónde está la flor silvestre? En el campo. Dice que era un fiero cazador. ¿Dónde están los cazadores? En el campo. Contrario a Jacob, contrario a Ismael, contrario a Abel, y luego a Seth también, que sucede a Abel. Eran hombres quietos, hombres tranquilos, eran hombres buenos, que obedecían, que guardaban Torá, que servían, que obedecían a sus padres, y los otros no. Es un patrón que Dios nos está dando desde el principio, para llevarnos a entender la operación de este hombre cuando vayamos al Nuevo Testamento. Dice de Jacob aquí que habitaba en tiendas. La palabra tienda son las tiendas de Sem.
ya que Sem representa el lugar donde la simiente habita. La palabra quieto no es la palabra, no es quieto que el original dice, es la palabra tamim, que significa completo. Por tanto, tenemos el paradigma bien claro aquí ya. Lo podemos ver ya. Yo creo que ya lo estamos viendo. Pero permítame decir algunas cosas más para que usted pueda ver. Si Judas entonces proviene de un lugar llamado Iscariot, tú ves que hay una conexión ya con Esaú y con Judas. Iscariot literalmente es la región de Edom. Edom es Esaú. Judas procede de Edom. Judas procede de la descendencia de Esaú, en otras palabras. Entonces tiene la misma línea que él. Por eso es que al único que se le llama el hombre de pecado en la Biblia es a él. Porque también Esaú era un engañador. Ese hombre de pecado en 2 Tesalonicenses literalmente es un midrash de Esaú. Por esa razón, Pablo al hombre de pecado le llama el hijo de perdición. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie los engañe. Ese es el contexto de ahí, de esa porción bíblica. Nadie lo engañe en ninguna manera. O sea, en otras palabras, apercíbanse, estén con los ojos abiertos, que nadie le meta gato por liebre, que nadie los engañe, que nadie los manipule. Tienen que tener la previsión de que lo que usted oiga tiene que validarlo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hijo de perdición. Usted puede ver el hijo de perdición, el único que se le llama hijo de perdición, aparte de aquí, de este texto de 2 Tesalonicenses 2:3, es a Judas. En Juan 17:12 también dice, escuche bien, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y aquí Yeshua dice, ninguno de ellos se perdió, sino, ¿quién? El hijo de perdición. ¿Quién es ese? Judas. Para que la escritura se cumpliese. Mateo 26:14 dice, entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Lucas 22:3 dice, y entró Satán, vio, en Judas, porque por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Por qué utiliza la palabra arritmos? La misma palabra que utiliza en Apocalipsis 13:7, cuando habla en Apocalipsis 13, cuando habla de este hombre también corporativo. ¿Casualidad? No. Son las mismas palabras que están unidas porque es el mismo mensaje que Dios nos está dando. Él fue contado entre los 12, pero él no era de los 12. Es por eso que Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque quizá usted puede estar, pero quizá usted no es. ¿Cómo lo sé? Porque ha pasado ya. Porque es lo que usted haga, lo que usted refleje, lo que usted, el nivel de obediencia y nivel de consagración, una vida justa que usted viva, que demuestra que usted está. Juan 13 también dice, 26:30, respondiendo Yeshua, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, obvio, ese que le iba a traicionar, él dice, el que le dé el pan, ese es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satán entró en él. Entonces Yeshua dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dije esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. ¡Qué tremendo! Juan 6:70 dice, Yeshua respondió, no os he escogido yo a ustedes, los 12, y uno de ustedes es Satán. No se piensa usted que era Satanás, ese ángel con 2 cuernos y con vestido de rojo y una cola, no. Era que era un adversario a la voluntad de Dios. Era que era contrario a lo que Dios había determinado que él fuera.
Cuando estudiamos la vida del hombre, el hijo de perdición es Judas. Iscariot significa hombre. El hombre también. Keriot, Kiriá, una ciudad, significa un hombre de ciudad. ¿Quiénes son los forjadores de la ciudad? Los edificadores de la ciudad, los descendientes de Caín. ¿Qué representa Caín? La simiente malvada, al igual que Judas. Por eso Judas también opera en el mismo sentido. Mateo 26, 14, 15 dice que de Judas, que se reunió con los sacerdotes queriendo dinero. O sea, él era movido por la codicia. Mateo 26, 23, Juan 6, 70 nos habla de Judas, que fue revelado, o sea, fue revelado su simiente, su forma de operar cuando estaba en medio de los 12. ¿Y dónde fue? En la Pascua, en el lugar de separación, en el lugar donde se parte el pan, en el lugar donde la palabra, en otras palabras, es expresada. Porque el hombre de pecado, esta entidad corporativa, no vive por la palabra. La palabra siempre será una piedra de tropiezo para ese tipo de personas. Mateo 27 también 3 nos da una idea. Que también se acuerda que Judas le dio un beso de muerte a Esaú. ¿Quién fue el otro que le dio un beso de muerte o de traición a su hermano? Esaú. Usted ve el mismo paralelo de Judas y Esaú. ¿A quién lo entregó? A los idumeos. ¿Quiénes son los idumeos? Los romanos. Son descendientes de Esaú. ¿Ven cómo todo encaja perfectamente? De Judas también nos dice Mateo 27:3 que como Esaú, él intentó arrepentirse ya, pero ya era tarde. Ya lo que había cometido ya no podía ser reparado. Y volvió y retornó el dinero. Así mismo pasó con Esaú, cuando su padre bendice a Jacob. También nos dice de Judas en Lucas 22:3 que fue contado con los 12. Fue contado a ritmos, como utiliza Apocalipsis 13 también el mismo término. En Juan 13, 26, 29, Yeshua da y Judas toma el bocado de pan. Es lo mismo cuando Esaú edificó el potaje, cocinó el potaje o recibió el potaje, vendiendo, por así decirlo, claudicar de la primogenitura. Porque a este hombre de pecado y a todo el que opera en esta entidad, no le interesa lo espiritual. No, mi amado, le interesa lo momentáneo, la gratificación corporal, lo que no le agrada a Dios. Juan 13, 26, 29 también dice, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer, o sea, deja el árbol crecer. ¿De cómo crecen los árboles? ¿De dónde vienen los árboles? De semilla. Cuando un árbol crece, se puede ver si el fruto es bueno o malo. Por tanto, hay que dejarlo crecer hasta el final para ver si el fruto es bueno o malo. Por eso fue cuando él dijo, dejen la cizaña, al final de la cosecha veremos si es genuina. Porque al principio no se parecen, al final no. Al final se ve que cuál da fruto y cuál no. Ahora, el producto de esta iniquidad, el producto de este hombre, ¿qué hace ese hombre? ¿Cuál es la consecuencia de operar en este hombre? Es por eso que Pablo dice, no se dejen engañar de esta entidad, de este hombre de pecado, que promueve la iniquidad, que promueve el pecado, que promueve el error, que engaña. O sea, el objetivo es engañarte. Ese engaño produce apostasía. La apostasía literalmente. Eso me lo explicó un hermano griego de nacionalidad. Yo le pregunté un día, ¿qué es apostasía? ¿Tú me lo puedes describir como un ejemplo gráfico? Y él me dijo, mira, apostasía es alguien que va caminando el camino y en el camino él se detiene. El punto central de detenerse es que hay un problema en cuanto a la verdad, ya que para poder llegar a la meta, cuando tú caminas el camino, porque caminar el camino no es yo estoy en el camino y ya no, el punto central de estar en el camino es llegar a la meta.
Se llega a la meta con una palabra que te dan, una dirección. Y mientras más palabra para llegar a tu destino tú tienes, de seguro que completarás la misión y llegarás al final. El apóstata se detiene en el camino porque hay una defección, hay un defecto en la verdad. Por tanto, se refiere a la falsedad, al error, que siempre viene y te interrumpe tu caminar. Por eso el engaño produce apostasía, que te desvíes de la voluntad de Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es una expresión madura de una dimensión corporativa falsa y destructiva entre el pueblo verdadero, naos. Se trata de una falsificación que será expuesta, que tarde o temprano un día se manifestará. Pero hay algo que la frena. Pablo dice, hay algo que lo frena. Frena el desarrollo de la exposición abierta de este hombre de pecado, de su visión, de verlo, de percibirlo. Antes de discutir lo que es la retención de la revelación de este hombre de pecado, permítanme echar un vistazo a lo que implica su revelación. La palabra griega aquí, revelar, es apocalipsis. Y significa literalmente descubrir, exponer o revelar. En otras palabras, lo que protege la mentira y le da gobierno es la falta de conocimiento o ignorancia. Cuando la verdad se revela, cuando tú entiendes claramente la palabra, lo que quiso decir el Señor, cuando un concepto, cuando enseñó algo en la Biblia, eso expone, descubre lo falso. Lo falso es expuesto cuando la verdad es enseñada. La verdad tiene poder en sí misma. La verdad permanece siempre. Es por eso que Jesús nos dice, lo único que puede hacer los libros usted es la verdad. Pero cuando la mentira o el engaño se revela, pierde su poder. Ya no está oculto. Ya el poder en sí mismo es vencido, es extirpado, es mostrado. Tan pronto como la verdad llega en medio de la mentira, descubre, revela, destrona la mentira y el engaño. Pablo declara aquí en este verso que este misterio de la iniquidad ya está trabajando, mi amado. Ya comenzó a trabajar desde el tiempo de él. Hasta el día de hoy todavía está trabajando. Solo que lo que ahora lo retiene se quite de en medio. Ahora, ¿qué es lo que lo retiene? Lo que retiene al hombre de pecado a no revelarse abiertamente, a que la gente lo vea, es la ignorancia. La ignorancia debe ser quitada del medio del pueblo del Eterno. La ignorancia es lo que protege la mentira de que se exponga, de que se vea. Pero cuando se quite lo falso, será descubierto y derrotado, destronado, y usted será libre. El pueblo de Dios podrá cumplir la misión por la cual Dios la trajo aquí. Se terminará la religión, se terminará la falsedad, se terminará lo simulado, se terminará el engaño. Pablo se hace eco de las palabras de Yeshua en Mateo 13 cuando dijo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. En esta temporada en la cual nos encontramos, ¿qué está haciendo Dios? Dios te está levantando personas y la está enviando, son sus ángeles, son mensajeros. No piense cuando yo hablo de ángel, solamente me refiero a esas entidades aladas, no. La palabra ángel en la escritura es un mensajero. Puede ser una entidad espiritual como un hombre. Yo creo que Dios está levantando hombres malajín, hombres mensajeros, que están hablando la verdad, que están proclamando la Torá desde el punto de vista preciso. Su voz, y como la verdad sale de en medio de su reino, expondrá a esta entidad corporativa, este hijo de perdición, y destruirá su poder. Amén. Este es el hombre de pecado. El hombre de pecado literalmente es un hombre que vive en iniquidad. Es un hombre que no obedece a Dios.
Es una entidad corporativa donde mucha gente está agrupada ahí. Muchos de ellos estaban en el pueblo de Dios, pero salieron de él. Muchos de ellos hablan mentira, hablan conceptos, ideas, palabras, enseñanzas que no es lo que Dios ha dicho en su palabra. A eso se refiere Pablo. A eso se refiere cuando la Biblia habla del hijo de perdición.